En este ejercicio determinaremos las ecuaciones de líneas paralelas y líneas perpendiculares. Entonces, para una revisión rápida, las líneas paralelas, representadas aquí, son dos líneas que nunca se cruzan. Las líneas paralelas tienen la misma pendiente, pero sus intersecciones verticales, o intersecciones en Y, deben ser diferentes, porque si fueran iguales, tendríamos la misma línea dos veces donde coincidirían las dos líneas. Las líneas perpendiculares, representadas aquí, se cruzan entre sí y forman un ángulo recto, o forman un ángulo que mide 90 grados. Las líneas perpendiculares tienen pendientes que son recíprocas negativas entre sí. Entonces tenemos 5 problemas aquí. Echemos un vistazo a 3 de los 5. Primero queremos dar la ecuación de la línea que pasa por el punto negativo 8,-29. Que es paralelo a Y es igual a 3x menos 1. Y como estamos tratando de encontrar una ecuación de una línea paralela, y la línea dada está en forma de intersección de pendiente, observe cómo la línea dada tiene una pendiente de 3. Y porque estamos buscando una línea paralela, la línea paralela también tendrá una pendiente de 3 positivos. Entonces, la línea que estamos buscando tiene una pendiente de 3, y también pasa por el punto negativo 8,-29. Así que ahora encontremos nuestra ecuación usando la forma de intersección de pendientes. Notaremos cómo sabemos que la pendiente es igual a 3, lo que significa que nuestra ecuación lineal debe tener la forma, y es igual a 3x más b. Pero debido a que este punto está en la línea, el par ordenado debe cumplir con esta ecuación, lo que significa que podemos sustituir 8 negativos por x, 29 por y. Lo que nos permitirá encontrar b, la intersección vertical. Entonces, realizando esta sustitución, tendríamos menos 29 es igual a 3 veces negativo 8 más b. Y ahora podemos resolver para b. Entonces tenemos menos 29 es igual a menos 24 más b. Así que para resolver b sumarías 24 a ambos lados. b es igual a 5 negativos. Ahora que conocemos la intersección vertical, ahora sabemos la ecuación de la línea paralela. La ecuación sería y es igual a 3x menos 5. También verifiquemos esto gráficamente. La ecuación dada se representa en rojo, y la ecuación que encontramos se representa en azul. Observe cómo las dos líneas son paralelas. A continuación, queremos dar la ecuación de la línea que pasa por el punto 8,2 negativo que es perpendicular a, y es igual a 4,5x más 4. Bueno, ahora estamos buscando una ecuación de una línea. Eso es perpendicular a la línea dada, y debido a que la línea dada tiene una pendiente de 4,5, nuestra pendiente será el recíproco negativo de 4,5, que es menos 5,4. Entonces estamos buscando la ecuación de una línea que tiene una pendiente de menos 5,4. Observe cómo encontrar este recíproco negativo. Volteamos la fracción y cambiamos el signo, y la línea también pasa por el punto 8,-2. Entonces, nuevamente usando la forma de intersección de pendiente, dado que sabemos la pendiente, sabemos que la ecuación debe estar en la forma y es igual a 5,4x negativo más b. Este punto está en esta línea y, por lo tanto, el par ordenado debe satisfacer la ecuación. Así que ahora sustituiremos 8 por x y 2 negativos por y, lo que nos permitirá encontrar b, la intersección vertical. Entonces tendríamos negativo 2 es igual a negativo 5,4. Multiplicado por 8, que escribiré como 8,1, ya que nuestra pendiente es una fracción, más b. Entonces tenemos dos iguales negativos. Simplifiquemos aquí. Hay 1 4 en 4 y 2 4 en 8, por lo que tenemos negativo 5 veces 2, eso es menos 10 más b. Sumando 10 a ambos lados tenemos b es igual a 8 positivo. Lo que significa que la ecuación de nuestra línea perpendicular que pasa por el punto dado sería, y es igual a menos 5,4x más 8. También verifiquemos esto gráficamente. La línea dada se representa en rojo, el punto dado se traza aquí en rojo, y encontramos la ecuación para esta línea azul, que notas es perpendicular a la línea roja. Entonces esto verifica que nuestro trabajo sea correcto. Y tenemos un problema más. Queremos dar la ecuación de la línea que pasa por el punto 3,7 negativo, que es paralelo a y es igual a 3 negativos. Entonces, observe cómo nuestra ecuación y es igual a 3 negativos va a ser una línea horizontal y, por lo tanto, estamos buscando la línea horizontal que pasa por el punto 3,7 negativo, que sería y es igual a 7 negativo. Verificaremos esto gráficamente en un momento. El otro enfoque sería reconocer que, y es igual a 3 negativos es una línea horizontal que tiene una pendiente de 0. Y debido a que estamos buscando una línea paralela a esta, la línea paralela también tendría una pendiente de 0.
Entonces, estamos buscando una línea que tenga una pendiente de 0, y pase por el punto 3,7 negativo. Siguiendo el mismo procedimiento que antes, en forma de intersección de pendiente, nuestra ecuación debe tener la forma de, y es igual a 0 por x más b. Por supuesto, 0 veces x es solo 0. Pero sabemos que este punto está en nuestra línea y, por lo tanto, este par ordenado debe satisfacer nuestra ecuación, por lo que podríamos sustituir 3 por x y 7 negativos para y. Si hacemos esto, tendríamos 7 negativo igual a 0 por 3 más b. Tenga en cuenta que tenemos 7 negativos igual a b, por lo que nuestra ecuación simplificada como dijimos antes es solo y es igual a 0. B es 7 negativo, entonces tenemos y es igual a 7 negativos. Nuevamente, es mucho más rápido si reconocernos que cualquier línea horizontal que pase por este punto aquí debe ser y es igual a 7 negativos. Nuevamente verifiquemos esto gráficamente. La línea dada está graficada en rojo. Estábamos buscando la línea paralela a la línea roja que pasa por este punto rojo, donde este punto tiene coordenadas 3, 7 negativos. Sí, por lo tanto, la línea paralela aquí es igual a 7 negativos, como encontramos. Espero que hayas encontrado esto útil.